Las otras vueltas del sombrero. Reportaje en Café con Óscar Sánchez Oviedo. El contexto. El 8 de septiembre de 2004, mediante el Decreto Ley 908 del Congreso de la República, el sombrero volteado se convirtió en símbolo cultural de Colombia. Se volvió famoso a nivel internacional desde el 9 de agosto de 1985, 19 años antes, cuando Miguel Happy Lora, un boxeador oriundo de la ciudad de Montería, se coronó campeón mundial y lo lució con orgullo al finalizar la pelea, en transmisión en directo por televisión para varios países. El propio Miguel Happy Lora, en una crónica publicada en esta emisora en el año 2006, me confesó que la iniciativa fue de un periodista. Bueno, cuando yo comencé mi carrera como boxeador desde amateur, yo tuve un pariente, un gran amigo y pariente a la vez, Roger Olascuaga Maduro, periodista, todos lo conocen. Entonces, el amigo mío Roger Olascuaga Maduro, cuando yo me coroné campeón nacional aquí en Montería, amateur, él me decía, campeón, Happy, pariente, cuando usted llegue a pelear por un título mundial en los Estados Unidos, yo quiero que dé a conocer nuestra raza sinuana, porque la raza sinuana no se amilana ante el peligro, la raza sinuana es fuerte, brava. Entonces tienes que identificarnos. Algún día tú te dan la oportunidad por el título y yo sé que lo vas a hacer. Cuando vayas a pelear por el título, espero que subas con el sombrero volteado y te pongas el porro María Varilla. Yo te mando un casé, efectivamente. Esta declaración del ex campeón mundial de boxeo tuvo lugar en nuestro reportaje Cuando la vida dio vueltas por culpa de un sombrero, que usted puede escuchar completamente en mi canal de YouTube, el canal de Óscar Sánchez Oviedo. Con lo sucedido esa noche, el sombrero volteado comenzó a ser visto como una artesanía muy atractiva. Se vendía a nivel internacional, se entregaba como regalo en ocasiones especiales y los artesanos ganaron cierto estatus. Hay que explicar que se llama sombrero volteado porque se teje a manera de vueltas, no volteado como dicen algunos, ni mucho menos volteadito. La materia prima para el sombrero volteado es la caña flecha, cuyo nombre científico es Ginerium sagittatum, una gramínea silvestre tropical. De ella se extrae la fibra con la que se elabora el sombrero volteado y también, aprovechando el impulso del producto, otras artesanías como bolsos, manillas y hasta gorras. Los artesanos que nos han proporcionado el sombrero volteado y otras artesanías mediante la caña flecha son los indígenas zenú, poco más de 350,000 personas que viven en el resguardo Zenú Córdoba y Sucre, organizado en 177 cabildos, ubicados en 6 municipios de los departamentos de Córdoba y Sucre. Pero no todo ha sido color de rosa desde aquella noche del 9 de agosto de 1985. A raíz del aumento de la demanda del sombrero volteado y otras artesanías de nuestros indígenas zenú, comenzó a escasear la caña flecha. En el año 2017, como parte de un reportaje que también publicamos en esta emisora, el ingeniero agrónomo y miembro de la comunidad zenú, José Pérez, me reveló que incluso la corrupción le dio un poco de vuelta a la situación. Bueno, a raíz de la situación de que vive el municipio de Tuchín, el resguardo indígena San Andrés y Tuchín, aquí se plantearon un proyecto por medio de regalías de unas 100 hectáreas de caña flecha con las variedades que existen, como es la criolla, la matinera, la costera y la sedita. Eso se coordinó con el resguardo indígena, con el Cabildo Mayor y los cabildos territoriales. Se seleccionaron los lotes para establecer estos cultivos y lo vimos con buena trayectoria porque son 100 hectáreas, 50 hectáreas para Tuchín y con 50 hectáreas
como lo planteó el proyecto, con sistema de riego, con fertilización, con capacitaciones, el proyecto estaba bien planteado. Se comenzó a establecer, estos proyectos se hizo con semillas en in vitro de estas variedades, pero después de 3 años la verdad es que no se ha avanzado. No ha pasado, si ponemos porcentaje de este proyecto, no se ha llegado al 10%, porque las plántulas, podemos contar las plántulas de que sembraron para multiplicar posteriormente, no alcanza para sembrar 5 hectáreas, no alcanza para sembrar. Entonces, este proyecto que lo veíamos con buena proyección, quedó otra vez, digamos que en cero, porque ahí no vamos a tener ninguna multiplicación de otros cultivos, porque de ahí dependía el cultivo, pero como está, no hay proyección para establecer nuevos cultivos. Sin embargo, las comunidades no pueden esperar un proyecto de esto para que siga multiplicando. Hay que buscar alternativas, hay que buscar otra forma de que se siembren estos cultivos, ya sea en la forma tradicional, como se venía haciendo, que estos cultivos se siembran en forma tradicional y por muy tardar, a los 2 años, 3 años ya hay producción, pero con este sistema, para que vuelvan a sembrar, se pasarían 10 años y no vamos a tener nuevos cultivos. Este proyecto, entonces, en estos momentos, ¿cómo está? Este proyecto está establecido unas dos parcelas de multiplicación de semilla, y esa multiplicación de semilla apenas está en la fase de desarrollo del cultivo, fase de desarrollo de la semilla. En estos momentos no tiene sino una altura de aproximadamente de 1 metro, y para que esto se dé las condiciones para sacar semilla y multiplicar en otro sitio, para otros cultivos, pasarían aproximadamente, dígame usted, unos 6, 7 años para tener semilla de ahí para allá. Y como le digo, las comunidades que viven de esto, que por tradición, por cultura, viven de esto, no tienen esa capacidad para esperar allá. Entonces, ¿qué alternativa le buscaríamos para solucionar a corto plazo esta situación de la escasez de la materia prima? Oye, pero era un proyecto en grande, ¿no? ¿Cuánta plata se invirtió en eso? Bueno, de lo que se tiene referencia y según el aviso que está, el proyecto tiene unos 3.000 y tantos millones de pesos, 3.000 tantos millones de pesos, donde decían que regalía aportó unos 2.700 y tantos millones, y el ejecutor aportaba la otra parte. Entonces tiene un valor total de unos 3.000 millones de pesos para establecer unas 100 hectáreas de cultivo de caña flecha, 50 hectáreas de caña flecha en Tuchín y 50 en el municipio de San Andrés, pero hasta el momento, como le digo, está prácticamente que en cero, porque no ha avanzado el proyecto. Esta declaración hace parte de nuestro reportaje Córdoba, el paraíso en peligro, en la 5ª entrega. Usted lo puede escuchar completamente en nuestro canal de YouTube. Hoy, febrero de 2025, la caña flecha, el sombrero volteado, las otras artesanías y sobre todo, atención a esto, el pueblo zenú enfrentan una gran amenaza. A continuación vamos a conocer y entender lo que sucede a través del diálogo con varios de los afectados. Bienvenidos a Las otras vueltas del sombrero, otros temas que el público no conoce en el contexto del famoso sombrero volteado. Primera vuelta, las tierras. La comunidad zenú considera que le han robado por lo menos 68.000 hectáreas que originalmente eran del resguardo, lo que le está dejando a los indígenas pocas posibilidades para el cultivo de la caña flecha y los alimentos, poniendo en riesgo la existencia de esta minoría étnica. Dialogamos sobre el tema con el ex cacique del resguardo zenú, profesor de Ciencias Sociales y ex candidato a la alcaldía de San Andrés de Sotavento, Edres Pitia. Bueno, mire, para empezar yo debo arrancar diciendo que estamos frente a un resguardo, ¿sí?, de origen colonial. De los pocos resguardos que aún subsisten en la costa, el resguardo indígena zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba, Sucre. Resguardo que fue legalizado en el año de 1773 mediante cédula real y fue protocolizado en distintas notarías públicas como en Cartagena, Bogotá,
Notaría segunda. De ese resguardo de origen colonial, ¿sí?, de 83.000 hectáreas, que fue por allá de alguna manera extinguido en el año de 1905-1906, se inventaron una ley porque aquí en San Andrés de Sotavento, en su subsuelo, encontraron petróleo y se dieron cuenta que como era un resguardo, era de la comunidad indígena. Entonces, para poder hacer uso de esas tierras, necesitaban extinguir los resguardos. Y en el 1905 crearon una ley, la ley 55 de 1905, entre otras, se llamó la ley Burgos, de una familia prestante del departamento de Córdoba, cuando Córdoba, Sucre, pertenecían a Bolívar. Entonces disolvieron el resguardo en ese entonces, entre comillas. Dijeron que los indios habían desaparecido, que ya no habían indios, cosa que no era cierta, una solemne mentira. Y damos un salto, llegamos a los años 70 y vamos a encontrar que el pueblo zenú de esas 83.000 hectáreas de tierra había quedado, como dice la canción de Máximo Jiménez, en el olvido, viviendo en los caminos, en los callejones, sin tierra. Se inicia el retorno por la tierra, la recuperación de la tierra por vías de hecho, cuando irrumpe el movimiento campesino, ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, en los años 70, y esa antorcha de la ANUC llega a nuestro territorio, y los mayores abrazan esa idea de que la tierra pequeña trabaja y empiezan a luchar la tierra por vías de hecho. Fue un escenario muy fuerte, donde la comunidad indígena pagó con una cuota de sangre muy alta y de sacrificio, atreverse a recuperar lo suyo que había perdido históricamente. En ese ejercicio de liberación, de recuperación de la madre tierra, se recuperaron alrededor de unas 15.000 hectáreas de tierra, entre Córdoba y Sucre, en más de 100 predios. Si el pueblo zenú logra recuperar las tierras que considera le fueron arrebatadas, en los departamentos de Córdoba y Sucre habría un gran cambio político-administrativo. Un título colonial, un documento que pocos conocen y al cual tuvimos acceso, deja en claro la asignación original de 83.000 hectáreas. La antropóloga y gestora cultural Blanca Muñoz nos ayuda a entender mejor la situación. Bueno, son 83.000 hectáreas de las que habla el título colonial dado por la corona española. De esas 83.000 hectáreas solo se han recuperado algunas 23. Sin embargo, tú sabes que están dentro de un territorio Córdoba y Sucre, ¿sí?, que ese es el título colonial. Si esto llegara a recuperarse todo este territorio, esto se convertiría en unas ETIs, que son las entidades territoriales indígenas, las cuales implicaría un ejercicio de gobierno diferente, una jurisdicción un poco cambiante a la que hoy estamos acostumbrados y político-administrativa, pues ya sería otra forma de gobernar. Segunda vuelta. La tradición. Si la lucha por la tierra no es suficiente, la antropóloga Blanca Muñoz recuerda la necesidad de proteger el trenzado, que para el pueblo zenú va mucho más allá de la elaboración de sus artesanías y el propio sombrero vuelteado. Ella recuerda que ya existen herramientas. El trenzado va más allá de entrelazar las palmas, va más allá de la elaboración de un sombrero vuelteado, porque hace parte de todo lo que tiene que ver con la identidad, está relacionada con el territorio. El trenzado es la expresión simbólica donde se evoca la identidad del pueblo zenú, y por eso no podemos pensarlo sino de manera articulada con todos los procesos culturales que tiene el pueblo zenú en su territorio. ¿El trenzado representa todo para el pueblo zenú? Es todo. El trenzado es todo, toda la parte simbólica, cultural, está entrelazado lo que es el pensamiento, todo lo que tiene que ver con los conocimientos tradicionales, con su gastronomía, con su ritualidad, con el territorio, con el trabajo que se hace con la napa o la cestería.
Hay una parte simbólica, es la máxima expresión simbólica que hoy tiene viva el pueblo zenú. Bueno, hemos logrado que para proteger este patrimonio hoy exista como una resolución, que exista una normativa, se ha hecho investigaciones que dan cuenta que que hay digamos que el trenzado está en riesgo, que todo lo que tiene que ver con ese conocimiento ancestral debemos protegerlo. Y por eso hay un plan especial de salvaguardia que indica unas líneas de atención en la transmisión de saberes de generación en generación. Hoy día, pues lo que se está haciendo es trabajar algunas escuelas con los niños para que este conocimiento perviva en el tiempo y digamos, como representación étnica de nuestro pueblo. ¿Qué más se ha logrado, además de la salvaguardia? Bueno, se han hecho, digamos, se cuenta con un plan especial de salvaguardia que te permite revisar en qué condiciones está el trenzado. Están los pasos a seguir, las líneas, los proyectos, los ejes temáticos. Sin embargo, la implementación de este plan especial de salvaguardia pues no ha sido posible en su totalidad. Tenemos limitaciones, no contamos con los recursos para poder llevar a cabo una implementación como lo indica los estudios que se hicieron, porque esto fue una investigación que se hizo en todo el territorio, incluido Córdoba y Sucre, todo el territorio colonial. Son 282 comunidades en las cuales pues tuvimos la presencia y la obtención de la información para ver en qué condiciones está la cultura del pueblo zenú, no solamente del trenzado, sino también de las otras manifestaciones que hacen parte de todo este entramado o de todo este trenzado que tiene la manifestación propia de nuestro pueblo. Hoy día el pueblo zenú tiene unas declaratorias que tienen que ver con el sombrero como tal y la cultura zenú. Entonces fue declarado Patrimonio del Departamento de Córdoba en el 2004. Ese 2004 también a nivel nacional se declaró símbolo de la nación el sombrero, ¿sí?, que es el producto final. Pero hoy día lo que tenemos como patrimonio, declarado patrimonio, es el conocimiento que tienen nuestros portadores, nuestros sabedores, frente a la trenza, al trenzado como tal, a lo que se plasma dentro de ese sombrero, que en algunos momentos pues yo he dicho que es un libro abierto, porque es que el sombrero nos muestra en sus símbolos, en sus pintas o símbolos geométricos que se ven allí plasmados en el sombrero, da cuenta de la fauna, de la flora, de elementos de uso cotidianos en las casas, de un territorio, de todo lo que, de su fauna de silvestre, de árboles, de una cantidad de elementos que hoy día pues hacen parte de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y que es una forma, si bien el pueblo zenú perdió el idioma como tal, podemos decir que es una forma de comunicación plasmada en esos símbolos. Uno de los guardianes de esa tradición es el profesor Ferney de Jesús Ruiz, un docente comunitario de 33 años, padre de 3 niños, convencido de la importancia de proteger el trenzado zenú y fortalecerlo en las nuevas generaciones. La iniciativa nació a través de pronto de el ver que los niños hoy en día en nuestra comunidad pues se han dejado llevar de pronto desde la cosmovisión, de ese ambiente que de pronto el mundo hoy por hoy está pues como que brindando a los jóvenes, en este caso hablando como que de la drogadicción, de la prostitución y otros temas muy relevantes de manera negativa, pero que están afectando a nuestra población. Teniendo en cuenta todo esto, pues nosotros
acá en compañía de todo el equipo, pues vimos la necesidad de llegar a esos niños a través de actividades pedagógicas, de actividades lúdicas, actividades deportivas, pero también a través de actividades que vayan en pro del rescate y de la preservación de nuestra identidad como indígenas zenú, enmarcado pues nosotros en nuestra comunidad en el tejido fino y posterior a eso en la elaboración del sombrero fino volteado. Para mayor claridad, no se trata de las clases normales de los niños, sino como una asesoría adicional a lo que ellos ven en el colegio. Sí, es como un complemento porque nosotros también trabajamos de la mano acá con los docentes de la institución educativa. Pues nosotros antes de llevar a cabo toda esta propuesta nos sentamos con el equipo de docentes de nuestra institución viendo la necesidad o viendo la dificultad de cada niño, en qué áreas realmente necesitaban ellos refuerzos y pues para sorpresa de todos, pues todos compaginaron en que los niños tenían esa problemática a nivel de la identidad, porque realmente el niño pues hoy por hoy pues algunos no quieren trenzar, pero a través de estas actividades lo que buscamos es que ellos se enamoren de la cultura, se enamoren de este legado que nosotros llevamos como indígenas zenú, pero también como legado de nuestra comunidad, y todas estas actividades pues han conllevado a que todo vaya funcionando de una manera perfecta. ¿Qué amenaza la tradición en los niños? Usted de alguna manera ya habló de la cosmovisión, pero exactamente ¿qué cree usted que está afectándolos? Bueno, ¿qué está afectando? Cuando le hablaba sobre la drogadicción es que este mundo hoy por hoy pues tenemos mucha droga dentro de las calles, dentro de las comunidades, dentro de los municipios, dentro de las instituciones también podemos decir. Entonces ha sido una de las cosas que es muy preocupante porque los niños pues de una u otra manera, así como nosotros somos tan estratégicos para llegar a los niños de una manera educativa, también la cosmovisión negativa también busca sus alternativas para poder llegar a los niños, a los jóvenes. Entonces, para entrar no en una competencia con ese mundo, es más bien buscar vías que conduzcan a esa organización de los niños, pero también a salir de ese entorno, de pronto de la drogadicción, de la prostitución y también del ambiente de maltrato en la familia. Violencia intrafamiliar también son una de las cosas que influyen mucho en estos procesos. El profesor Fernel tiene a su cargo 50 niños de la comunidad Bellavista, donde dona su labor en pro de la tradición. Lo acompaña en esa misión su hermana, Linda Lucía de Jesús Ruiz, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. Ella habla directamente de amenazas a su cultura. Incluso nos narra otros aspectos, como la construcción de sus casas, que tradicionalmente tienen paredes de bareque hecha con los troncos de la caña flecha. Pero hasta eso se está perdiendo, según lo que nos explica Linda. Sí, está amenazada. Se puede decir que sí, porque no se ven mucho ya las cosas de los saberes, de las tradiciones, de las culturas. ¿Y eso fue lo que motivó que ustedes se dediquen a enseñarle a los niños? Claro, porque siento que es un deber, es algo muy fundamental, tanto en los niños como en nosotras las personas adultas. Es un deber, dijiste. Háblame un poco más de ese deber. Bueno, cuando hablo de deber es incentivar, me siento comprometida con el pueblo, con la comunidad, no solamente con la comunidad, sino las demás comunidades, porque sabemos que los saberes es algo muy fundamental en nosotros mismos. La idea no es que se pierda la cultura, porque de eso somos. Claro. ¿Y qué exactamente está amenazando esa cultura en estos momentos? Digamos que la tradición, el rescate, las demás personas, porque siento que es algo llamativo, algo muy creativo, muy innovador, esta tradición, esta cultura, lo que es el sombrero, el trenzado, los saberes, los maestros de maestros. O sea, esas serían las fortalezas. Pero ¿qué amenaza toda esa tradición tan fuerte? ¿Qué crees tú que la pone en riesgo? ¿Está pasando algo? Sí, claro, porque nos damos cuenta de que no todas las personas sabemos, digamos, que ese trenzado o ese tejido
viendo de que ya el sombrero es patrimonio, ya es algo simbólico. Una de las cosas que veo que se han perdido es que antes las casas eran con paredes de caña flecha. ¿Nos explicas un poco ese proceso? ¿Por qué antes sí, ahora no tanto? Bueno, antes se veía porque, como sabemos, desde un entonces o desde un principio, anteriormente lo que se veía era casa de bareque, su palma, su caña flecha, que es la materia prima, porque no se sentía, digamos, que el calor como se siente en una casa material. Ya en una casa material ya lo que se siente es una temperatura que debemos a veces de estar de la mano con un abanico. Y si vemos la diferencia con la casa de bareque, estamos a aire libre, cogemos un poco más aire fresco, nos sentamos como más relajadamente, en fin, muchas cosas. Pero se ha perdido, ¿por qué? Se ha perdido porque como ya pues algunos jóvenes, personas ya quieren como marcar la diferencia con una mejor presentación de casa, o sea, la casa material. Okay. Y en su labor con los niños, ¿ustedes también hacen énfasis en eso, en el valor que tiene mantener la tradición? Sí, claro. Claro que sí, porque el hecho de que de pronto algunas casas estén de material, también debemos de tener la de bareque, que es la primordial. La propia. ¿Y qué tan durable es una casa hecha con caña flecha? Imagínese. ¿Cuánto dura? Aproximadamente como unos 5 años por ahí, si no es más. Y también hacen ese traslado de casas que he visto en algunas otras regiones que cogen la casa y la trasladan completa. El cargamento de casa, sí, eso reúne un personal, el ron que también va ahí acompañando el agua, el maestro que va direccionando la casa. Todo eso todavía se ve aquí, aunque sea menos. Sí, se ve, y también además de eso se ve también el bautismo de la casa, también que le buscan unos padrinos, le hacen una fiesta, en fin, son todo espectacular. ¿Y cómo es eso de los padrinos? Eso no lo había escuchado. Buscan algunos señores y cada padrino se encarga de adornar su horcón, o sea, el horcón viene siendo los horcones de la casa. Ajá. Lo decoran y todo eso, le dan un nombre y cada padrino se presenta con su horcón. ¿Y cuál es la labor del padrino cuando pasa algo con la casa? O sea, ¿ellos se comprometen a proteger esa casa? Claro, sí, porque cuando el horcón está un poco, digamos que fallando, ahí están ellos para respaldar. Tercera vuelta, la comercialización. En cuanto a la comercialización de sus artesanías, principal fuente de sustento para los indígenas zenú en la actualidad, también se sienten amenazados los miembros de la minoría. Le pedimos a Marcial Montalvo, artesano, ganador del Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura en el 2022, con más de 65 años de experiencia en el oficio, que nos explicara un poco el largo proceso para la elaboración del sombrero vuelteado. Bueno, primero que todo, nosotros lo llamamos una cadena productiva. ¿Cómo es la cadena productiva? Primero viene la siembra de la caña flecha, que es en una temporada de invierno. Ella se demora más o menos entre 6 o 9 meses de acuerdo a la temporada de invierno para que pueda dar su primera cosecha. Luego viene el corte de la palma, de la hoja de la caña flecha. Entonces eso se desbarita, uno llamamos desbaritado, luego se raspa, ella sale verdecita, luego se lleva al sol unos 2 o 3 días de acuerdo a la temperatura. Eso da un color beige porque ella no es blanca. De ahí se clasifica, y nosotros llamamos ripiado, no rajado, sino ripiado, pequita delgadita, para luego tinturarla. Ese proceso va entre 4 y 5 días, el proceso tinturado. Se introduce entre un barro, que es barro negro prácticamente compuesto con cáscara de yuca, concha de plátano, se tiene en una casa, en una vasija, demora 24 horas ahí. Luego se extrae de ahí, se lava bien lavadita y se cocina con una planta llamada pija, para dar el color negro o café, como la quiera llamar. Ese proceso lleva unas 3 veces cocida para poder dar el color fijo negro que no despinta. Para entonces de ahí proceder en el trenzado. También le llamamos trenzado, no le llamamos tejido, sino trenzado de la trenza para hacer el sombrero o para hacer cualquier producto de la caña flecha. Por eso nosotros llamamos una cadena productiva, porque viene de arriba hacia abajo hasta producto terminado. De ahí ya viene, después de hecha la trenza, entonces ya se llevan al costurero, que es el que arma el sombrero o arma el buzo o arma lo que tenga que hacer con la trenza de la caña flecha. Y entonces de ahí ya vienen todos los productos que usted puede ver aquí en
en la tienda, ve bolsos, ve individuales, ve todas las cosas, es de la misma derivada de caña flecha. Por eso es que la caña flecha, o sea, no solamente es sombrero, ahora nos está dando para hacer muchas cosas, parte de accesorios, tapetes y muchas cosas que son de uso personal y de uso para línea de decoración. Todas esas cosas nos da la caña flecha, por eso es que Tuchín, nosotros le llamamos, yo la llamo Capitán Mundial de Sombreros Finos Huerteados, otros la llaman el Centro Cultural, el Centro, bueno, de Tuchín, pero más que todo es una planta que nos da para beneficiarnos a toda una población tuchinera y de diario vivir. Usted ve en las regiones, en las comunidades, niños tejiendo edad desde 5 o 6 años, haciendo la trenza, adultos ya personas ya de 60, 70 años, trenzando y sucesivamente. Aquí es para todo, tanto hombres como mujeres, no hay distinción para nada. Y todo ese esfuerzo, según los propios artesanos, provocan mayores ganancias a quienes comercializan el producto en otras regiones y países. Marcial también nos explicó un poco sobre la variedad del sombrero vuelteado. Bueno, ¿cuántas clases de sombrero hay? Hay, primero que todo, nosotros llamamos el sombrero de combate, que es el quinceano. Sí, ese es el sombrero más económico que hay. Y ahora no se hace con el remate, ya es circular todo. Ese es el más económico. Luego viene el 19, el 21, el 23, el 27 y por último el 31. Pero para mí sigue siendo, entre los dos sombreros, sigue siendo mejor el 19. Es un sombrero que no pierde la horma, no pierde su forma. Se puede usar en cualquier parte y da una horma prácticamente bien elegante. El sombrero 21 también es un sombrero muy bueno, pero es más flexible, es más suave. Por eso es más fino y ese cae mucho porque la flexibilidad es muy suavecito. El veterano artesano nos abrió el panorama en cuanto a la caña flecha, porque hay varios tipos, pero solo la criolla es realmente valorada por los zenú para sus artesanías. A ver, hay 4 clases de caña flecha. Aquí le llamamos, primero la de nosotros es la palma criolla, que es la de nuestra región. Luego viene la martinera, la costera y la de seda. Pero las palmas, las que vienen de afuera, de otros municipios, no es igual nunca a la que tenemos acá, porque esa se utiliza para hacer productos ya más rústicos. Por ejemplo, el caso de la martinera ya parte mucho, la costera ya se parte mucho, para esta temporada de verano ella se tiesa mucho. La seda es muy suave, también trata de pelarse, no sé, pero no es igual nunca a la que nosotros tenemos. Por eso es que aquí la propia que tenemos para el sombrero fino, para todas las cosas que sean finas, es la palma criolla, que es esa matica que usted ve ahí. Es más cortica, pero es más flexible. Marcial, con sus décadas de experiencia y la sabiduría que le deja la crianza de 6 hijos y el disfrute de 9 nietos, no se ilusiona con verdaderos cambios en cuanto a la comercialización de sus artesanías. Ya se resignó a que es normal que otros ganen la mejor parte. De verdad que el comercio es así. Pues eso es incomprensible porque usted sabe que invierte una plata es para ganar. Y la artesanía aquí es de mercado libre. Todo el mundo hace y viene a vender para comprar su diario vivir, es comprar los alimentos y todas esas cosas. Entonces el comprador que viene de afuera o es de aquí mismo, el sombrero no tiene un valor específicamente ni nunca va a valer o se va a pagar de acuerdo a su gasto que tiene, a toda su producción. Porque si nosotros nos ponemos a sacar cuenta de un sombrero, en estos momentos como está la palma, no da para nada, no da para sustentar a nadie. Porque una docena de palmas de 12 penquitas, 24 penquitas, una docena no da para hacer un metro de trenza. ¿Y cuánto vale un metro de trenza? Vale 1.700 o 1.500 pesos. Entonces, si una docena de palmas vale 2.000 pesos, y si hace un metro con una docena de palmas que vale 2.000, se va perdiendo enseguida. ¿Quién gana? Gana el comerciante. Pero, digamos, ese es el diario vivir de nosotros, pues no nos quejemos, pues nos da para no estar sin hacer nada. Porque de verdad no da. No da para sustentar una familia, no da. La caña flecha no da en el negocio. Para tejerlo no da. Le da a aquel que lo comercializa, sí le da. Es decir, el artesano está prácticamente trabajando para el comerciante. Sí, prácticamente se trabaja para eso, porque no hay de otra. Por eso le digo, porque aquí las personas nos acostumbramos a no estar sentados sin hacer nada.
La mujer se ocupa, bueno, ella hace su oficio doméstico, a la cocina y eso, lava la ropa, luego le queda una hora de desocupada, se pone a trenzar para no estar ahí pasando el tiempo. El hombre es igual, ahora no hay trabajo en el campo, no hay nada que hacer, se dedica a trenzar porque está uno sin hacer nada, no hay trabajo, no hay nada. Entonces se pone a hacer la trencita y ahí pues de algo se beneficia uno. Pero llevando en cuenta, yo me doy de cuenta de eso, pues soy una persona que ha manejado todo desde hace 40 años atrás. Y prácticamente una vez hicimos un censo poblacional de la cantidad de materia prima que se lleva un sombrero. Cuando eso se hizo por allá en el 2005, si no estoy mal, el sombrero más barato salía en 80,000 pesos. ¿Y cuánto valía en esa época? Valía como 30,000 pesos por encima. Entonces, se pierde más del 50%. Entonces, prácticamente no compensa. Pero bueno, la vida es así. El reportero insiste, lo lleva a buscar una posible solución, pero el artesano prefiere no intentar romper el paradigma. Pues, ¿cómo le digo? La solución no sabría contestarle porque es que prácticamente, vuelvo y digo, las familias aquí o la población vivimos de eso. Y aquí están saliendo aproximadamente entre 1,000 y 1,500 sombreros diarios. Y para una empresa tener plata para comprar toda esa cantidad de sombreros tiene que expenderla rápido para poder manejar diariamente unos recursos. Entonces, la solución aquí prácticamente no sabemos que haya otra fuente de trabajo, que haya otra empresa, que la gente se mantenga en otros quehaceres, que nos dividamos, por ejemplo, que la población artesanal no seamos todos, que sea un 50-50, por decir algo. Una población se dedica a otros trabajos quehaceres y otra parte a la artesanía, para así, más o menos, que el sombrero coja un valor, o la cañaflecha coja un valor. Pero mientras tanto, yo la veo como difícil. Venga la plata de donde venga la ayuda de donde venga, igualmente no hay cómo cubrir todos esos gastos que hay, no hay un mercado donde nos compren toda esa cantidad de sombreros que sale todos los días. Cuarta vuelta, los mitos. No podemos dejar por fuera de este reportaje los mitos que abundan en el resguardo Zenú. Todos esos mitos se alimentan, por decirlo así, de un gran mito principal, el caimán de oro. Esos mitos también fueron en su momento ahogados por otras culturas. Por ejemplo, el pueblo Zenú considera que Mexión y Manesca equivalen a Adán y Eva y fueron el inicio de la raza humana. Todo eso se ha perdido en medio de la influencia de otras culturas, según los estudiosos del tema. Estudiosos como el profesor Álvaro Madera, licenciado en Ciencias Sociales. En nuestro territorio hay mitos desde cuando antes llegaron los españoles y después de los españoles. Yo acá particularmente lo he dividido en esta forma: mitos prehispánicos y mitos poshispánicos. ¿Por qué? Porque con la presencia de los españoles ya se tuvo que agregar otras cosas a los mitos. Entonces, tenemos una característica especial, es que en los mitos hay una creencia de que tienen alma y tienen espíritu. Todos los cuerpos de la naturaleza tienen alma y tienen espíritu. Así se formó la mitología en todas partes del mundo. En lo que respecta a San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre, en el resguardo, hablamos de unos mitos que tienen que ver con lo nuestro. Hablamos, por ejemplo, del sol. Es tan poderosa la influencia de los mitos de la naturaleza que aún se le sigue rindiendo culto a Nina, dios solar. Cuando muere una persona en el resguardo, lo primero que nos recordamos es hacia qué parte debe ir la cabeza. Siempre debe ir mirando al sol, porque si mira mirando hacia el occidente, habrá muchos muertos. La influencia de la diosa solar traerá muchas muertes en nuestro resguardo. Es la creencia en el resguardo Zenú. Aquí en nuestro resguardo, aún nuestros personajes nos hablan de dioses. Por ejemplo, nos hablan de la estrella matutina de Occidente, de la estrella Mohamai. Nos habla, por ejemplo, de los imperios que dominan el universo.
dándole el nombre aquí de ojos de Santa Lucía, porque salen en diciembre. Entonces aún se piensa en eso. Aquí nos hablan de la leyenda del caimán de oro. Nos da a entender que los pueblos nuestros tenían su geografía sagrada. Y en esta geografía sagrada, no solamente en Córdoba, sino en el mundo, siempre se habló de un animal superior que sostiene al cosmos. Los zenúes también tenían algo superior que dominaba el cosmos. Era, por ejemplo, en San Andrés de Otavento, debajo de la iglesia, hay un caimán de oro que sostiene el cosmos zenú. Es tan grande que la cabeza llega a territorio, la cabeza está en San Andrés, llega a Sucre, llega a la parte occidental, a Momil, Chimá, Tuchín, y llega a Ciénaga de Oro. Eso no es más que la extensión del resguardo. Que si se saca ese resguardo y se saca ese caimán, nos ahogaremos. Eso, desde el punto de vista interpretativo, significa que cambiaríamos nosotros de seres indígenas y seres blancos. Se desaparece el resguardo. El caimán está vivo, significa que el resguardo está vivo, sigue creciendo. Los muchachos cuando van a estudiar, por ejemplo, a Barranquilla, quedan un resguardo allá, quedan una parte del resguardo, ¿cómo se llama? Un cabildo. Se fueron para Antioquia, crearon un cabildo. Se fue a tal parte y crearon un cabildo. Entonces el caimán está vivo y sigue creciendo. Esa es la interpretación que nos han dado acerca de esto. En nuestra geografía sagrada tenemos algo importante, es que los españoles cuando llegaron a nuestro territorio también impusieron su lengua. Las lenguas ejercen un poder de imperio. La lengua castellana se impuso ante la lengua guajiba, que era la de los zenúes. Y el mito de Mexión y Manesca fue ahogado por el mito de Adán y Eva. Se creyó más en el de Adán y Eva. La lengua nuestra, guajiba, fue ahogada por la castellana. Y la cantidad de creencias en estos mitos tuvo que agregarse las cosas. Aquí nosotros aún creemos en la enfermedad del ojo. El niño tiene ojo, vamos a curarlo. Pero anteriormente lo curaban únicamente con plantas. Le agregaron otra cosa a los españoles, que sea con una oración. Entonces ya hay un sincretismo religioso. Nosotros aquí en San Andrés, en nuestro territorio zenú, por ejemplo, vamos en Semana Santa a visitar los lugares sagrados, lo que hemos de una geografía sagrada. Vemos al Cerro Tofeme, vemos al Cerro Morrocoy, vamos al Cerro San Antonio, vamos al Cerro Vidales, vamos al Cerro Moán. Pero ahora se acoge una fecha, vamos en la época de Semana Santa. La época tiene que ver con los días santos de la religión católica. Ahí hay un sincretismo religioso. Entonces hay algo nuevo que se le ha agregado a nuestro territorio y a nuestras creencias. Pero los mitos están vivos. Tenemos, por ejemplo, en nuestro territorio, cuando se va a sembrar una hectárea de tierra, los verdaderamente indígenas siembran también unos granos de maíz negrito. ¿Oyeron? Los siembran en 4 estacas en cada una de las esquinas, con el fin de que cuando vienen los vientos destructores, huracanes, por ejemplo, no destruyen el maíz, sino que caen sobre las matas del maíz negrito. O siembran también el guandú, una planta, entre comillas, una planta sagrada, que se encarga de proteger al maíz, de tal manera que hay una buena cosecha, no únicamente porque la tierra sea fértil o porque hubo buena agua a tiempo, sino porque existió algo protector. Ese algo protector es el guandú o es el maíz negrito que tenía. En nuestro resguardo, aún cuando hay una casa nueva, hay que bautizarla. Y ese bautismo buscamos 4 padrinos, según los halcones que tenga la casa. Ese 4 padrinos nos da a entender que necesitamos algo protector. Es decir, como aquello que va a proteger al maíz, aquí en este caso algo que va a proteger a la casa. Entonces usted es el padrino de este halcón. La señora padrina de este halcón, cada uno va a su halcón, y están diciendo allí entonces qué es lo que necesita la cosmovisión zenú, algo que lo proteja. Actúa como un talismán. Los halcones son talismanes. Los granitos de maíz negritos son talismanes.
el guandú es un talismán para proteger la cosecha. Así, usted ha conocido realmente las otras vueltas del sombrero. Con la producción de Andrea Carolina Sánchez García y Henry Raúl López Terán, este ha sido un informe de Óscar Sánchez Oviedo para Café. Las otras vueltas del sombrero, segunda parte. En la primera entrega de este reportaje, hablamos de las 68,000 hectáreas que el pueblo indígena zenú considera que le robaron y cómo la falta de tierras afecta a la producción del sombrero volteado, las amenazas a la tradición zenú y sus herramientas para defenderse, la comercialización del sombrero y otras artesanías dejando a los artesanos zenú con la menor ganancia, los mitos que orientan la vida de la comunidad indígena. En esta, la segunda parte, hablaremos de una quinta vuelta. Sí, porque en la pasada hablamos de las 4 vueltas diferentes que da el sombrero y que usted, como admirador de la cultura zenú y de sus artesanías, principalmente el sombrero, tal vez no había visto. Aquí hablaremos, en esta entrega, de la quinta vuelta y de la primera respuesta que se da desde el Estado a este reportaje. Las otras vueltas del sombrero. Quinta vuelta, los que se van. Muchos jóvenes del resguardo zenú, aburridos por las pocas oportunidades que generan el cultivo de la cañaflecha y las artesanías, prefieren irse a Montería, donde son conocidos por la venta de café en las calles, principalmente los jóvenes del municipio de Tuchín, donde se centra la mayor parte de la comunidad indígena. Se cree que hoy por lo menos 500 jóvenes de Tuchín viven en Montería de la venta de café y otras bebidas calientes que llevan en pequeños carritos cargados con termos, moviéndose por zonas claves de la ciudad. Pero no todos son jóvenes. Leonel Polo, a sus 43 años, también decidió cambiar la artesanía y los cultivos por la venta de café. Tengo aquí como 3 años de aquí ya. Sí. 3 años. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué decidió venirse de Tuchín para Montería? Porque vine a trabajar acá en Tuchín, pero yo le mando aquí a los viejos de aquí allá. Y a veces yo me duró mi semana ayudar a los viejos allá en Tuchín. Bueno, y así ya. En esta semana voy para Tuchín, o sea, desde que vine voy como este viernes voy para Tuchín. Pero ¿por qué salió del pueblo? ¿Porque es más rentable estar vendiendo tinto en Montería? Sí, claro, es más rentable aquí vendiendo más café. Aquí, sabe, uno hace más que allá. Porque aquí a veces uno se gana un pay, le manda uno a los viejos y ya. Para que se den vuelta también los viejos, porque los viejos también, ellos tiran trenza allá, pero tengo que mandar de aquí para allá. Como digo, ya los viejos los creyeron a nosotros, ahora hay que mandarles a ellos. Pues como dijo yo a mi papá, nosotros vamos con un niño otra vez, ya ustedes se lo presentemos y ya van como un niño, ellos también hay que mandarle algo. Claro. Bueno, sí. ¿Cómo es su jornada laboral? ¿Usted cuántos tintos vende al día? ¿Cómo es? Yo aquí me hago 70, 80 barras en el día bien bueno. Y ¿De ganancia? De ganancia me quedan 30, 40 y así, ¿sabes? Estoy yo juntando y ahí está ahí que voy. ¿Cuántos termos vende al día? Yo vendo 12 termos, 12 en la mañana y 12 en la tarde. O sea, 24 termos al día. Termos al día. ¿Y sale a qué horas a trabajar? Salgo a las 5, llego a las 8, a las 9, así. Depende cómo te llegue la venta. Sí. Bueno. ¿Qué días toma más tinto el monteriano aquí en la calle? ¿Sabe? El monteriano toma tinto aquí cuando es solo caliente que piden tinto que para rejar la calor. Sí. Sí. Bueno, eso es lo que es. Y ¿usted cómo hace? O sea, sus gastos por estar viviendo acá en Montería. ¿Ustedes qué? ¿Viven en grupo? ¿Cómo hace? Yo ahí estoy pagando mi arriendo. O sea, yo pago ahí $2.50, ahí estoy yo. Ya vemos 2 apenas, estamos ahí, pagamos $2.50 el arriendo. Pagamos todo el servicio y todo ahí, pagamos todo ahí. Entonces se unen con otros tuchineros para vivir. Sí, porque apenas estamos nosotros dos apenas. O sea, nosotros por empate sí hay bastante, hay 20, 30, 5 así. Pero yo no estoy solo ahí con otro muchacho y ya. Porque uno mejor entre dos, uno va más bien porque sale ahí, porque donde se llegan todo el mundo, llegan 4 o 5, todo el mundo quiere hacer café a la misma hora, pero yo mejor me abro, solo los dos.
¿El café lo hace usted? Sí, yo mismo lo hago. Yo compro el café, yo hago mi café. Me levanto a las 4 a hacer mi café y a hacer las aromáticas, café, leche, chocolate y todo. ¿Usted sabe trenzar como la mayoría de sus... Claro, yo sé artesanía y todo, sé trenzar y todo ya. ¿En qué momento decidió dejar la artesanía y preferir venir a vender café? Porque yo me vine para acá a jugar con un primo mío, ahí me dijo, vamos para Montería, allá vendemos café. Y digo, bueno, vamos, y yo salí con él. ¿Y da más plata? Da más plata, sí. Pues, bueno, mi mamá no me dejaba venir, pero yo tuve que venir, me vine y me bañé aquí. Dicen que el café tuchinero sabe diferente. ¿Esos mitos o No, ustedes hacen algo especial? No, ese es normalmente, ¿sabes? Uno que tenga la mano que vamos a hacer café ya, ese es el punto que hacen el café ya. Bueno. ¿Quién es su competencia aquí? Sí, yo sé si aquí hay competencia, pero hay todo el mundo dice que hay como no es del mismo pueblo que vamos a echar en directo, no, ya somos del mismo pueblo que vamos a hacer las cosas. Osvaldo Flores está también cerca de los 40 años y desde muy joven tomó la decisión de llegar a Montería a vender café. Ya hizo una vida diferente a la que pudo tener como miembro de la comunidad zenú. Él también nos contó parte de su historia. Bueno, la verdad, porque por la falta de oportunidad de allá, cuando eso estoy hablando de 21 años atrás, todo el sombrero y eso, la cuestión era muy barata para nosotros que lo fabricamos y eso. Entonces, pues un tío mío me trajo para acá, para Montería por primera vez y vi que me quedaba más dinero que lo que de un sombrero allá y me quedé y aquí estoy. ¿Y lo que ganas acá te ha dado para criar a tus hijos? Gracias a Dios, con lo que me gano acá me ha dado para educar a los 2 mayores y ahora a los 2 pequeños que tengo. Y sí, me da, bueno, no me da mucho, pero sí me da para sostener a mi familia y eso, y pagar arriendo, que es lo que más pago acá, arriendo y eso. ¿Cuánto puedes ganar al día? Así, 30, 25, depende del día. Pero sí, gracias a Dios me va bien y me da para pagar mi arriendo y eso, que es lo que yo más busco, es el arriendo y eso, porque desafortunadamente no tengo casa propia todavía, pero claro, me da para pagar arriendo. ¿Cuántos termos vendes al día? Bueno, ahorita estoy vendiendo 14 termos de café en todo el día. En la mañana vendo 7, eso sí, con revuelto con 7 de café, 3 de aromática y 1 de leche. ¿Quién prepara las bebidas? Eso lo preparo, nosotros mismos preparamos el café. ¿Por qué hay tantos tuchineros vendiendo café en Montería? Por lo mismo que yo les estoy diciendo, que es por la falta de oportunidades que hay en mi pueblo, a pesar que mi pueblito es un pueblo que tiene una buena, buen dinero que le entre y eso, pero desafortunadamente lo que saben de la política es lo que se quedan con eso y a uno pues le toca de buscar para adelante. Okay, ¿cómo cuántos tuchineros hay en Montería? Habemos una cantidad, de ¿Cómo qué? ¿100? No, más, aquí pasamos como de 400 tinteros, aquí en el centro y en el Mercadito del Sur. ¿Qué se está haciendo con toda esta situación? Artesanías de Colombia es una entidad que promueve la artesanía colombiana en el país y en el mundo. Es una empresa industrial y comercial, pero de economía mixta, es decir, ahí hay plata del Estado. Dialogamos con Adriana Mejía, gerente de Artesanías de Colombia, y José Rafael Vecino, subgerente de Desarrollo de Artesanías de Colombia. Ellos nos contaron lo que se está haciendo desde esa entidad. Hemos iniciado un ejercicio en todo el territorio nacional, en los 23 departamentos y las 6 regiones del país, incluidos San Andrés y Providencia y Santa Catalina, que en 2 décadas no habían sido tenidos en cuenta aquí en Artesanías de Colombia, pero ya circunscribiéndonos al tema de la tejeduría zenú y de todo el tema de la denominación de origen que fue entregada en 2011, porque Colombia, hay que aclarar aquí, es el país con más denominaciones de origen en América Latina. Tenemos 12 denominaciones de origen y una de estas es la tejeduría zenú. Entonces, aquí les voy a contar así grosso modo qué estamos haciendo en los territorios. Este gobierno en el 2023 inició la estrategia de gestión social integral en los territorios. Procedimos aquí en Expo Artesanías del
2022, cuando llegamos en octubre, noviembre, a hacer una encuesta psicosocial para preguntarle a los artesanos si tenían problemáticas sociales en los territorios. Y con la tabulación de toda esta encuesta a nivel nacional, encontramos que el 70% de los artesanos pedía una ayuda psicosocial por problemas con el núcleo familiar, especialmente con el uso de sustancias psicoactivas, con el maltrato intrafamiliar, con los desplazamientos forzados, con las violaciones sexuales, etcétera, etcétera. ¿Y allí qué hicimos? Contratamos un grupo interdisciplinario de antropólogos, sociólogos, psicólogos y trabajador social y elaboramos protocolos de abordaje para ir allí a fortalecerlo. Y esto lo estamos haciendo en Tuchín y en los demás municipios que están allí alrededor, donde llegamos, caracterizamos a los artesanos y les aplicamos estos protocolos. Y allí determinamos si la ayuda es a corto, mediano y largo plazo. Y a sorpresa que hemos encontrado en estos 2 años, que estos artesanos fortalecidos psicosocialmente, cuando ya llegan a nuestros laboratorios de innovación y creatividad, que allí tenemos un grupo interdisciplinario de diseñadores industriales y textiles, han encontrado que estos artesanos de allí tienen mayor innovación y creatividad, pero además mayor producción, producen más, porque un artesano fortalecido psicosocialmente produce más, y si produce más producto artesanal, en el caso del sombrero volteado, por decir, tomarlo como ejemplo, si antes producía 10, ahora produce 20, entonces si produce más, vende más y tiene mayor utilidad económica. Pero además esto va unido a un tema que se denomina, y lo estamos haciendo también allí, en la sostenibilidad ambiental. La materia prima que se produce, que es la cañaflecha, debe ser amigable con el ambiente dentro del marco de la bioeconomía y la economía circular, que lo que sobra de la materia prima de este producto artesanal debe reutilizarse y darle la disposición adecuada para no impactar el ambiente. Pero además lo estamos haciendo también allí en Tuchín y los demás municipios, no solamente en Córdoba, sino en Sucre, que el artesano venda directamente su producto artesanal sin intermediarios para que lo pueda hacer. Y este año, en el año 2024, logramos 120 ferias a nivel nacional y cuando llegamos el máximo eran 50 ferias. Es que nosotros hicimos un proyecto piloto en Sucre y fue en un bien que ha sido en proceso de extinción de dominio, en donde se lo entregamos a 20 comunidades. Y eso fue tan importante, esa finca con más de 70 hectáreas, para reactivar la producción de la cañaflecha que estaba en vía de extinción. Pero además todo esto nos ha servido para, por primera vez, tener un hecho histórico de exportación de artesanías colombianas, donde alcanzamos más de $6,5 millones en exportaciones. Y eso se debe indudablemente al apoyo de Artesanías de Colombia desde los laboratorios. Así, usted ha conocido ya la quinta vuelta de este reportaje y la primera respuesta desde el Estado. Seguimos informando. Con la producción de Andrea Carolina Sánchez García y Henry Raúl López Terán, ha sido un informe de Óscar Sánchez Oviedo para Café. Las otras vueltas del sombrero, tercera parte. Lo escuchamos desde la primera entrega. La comunidad zenú, los indígenas reconocidos a nivel internacional porque son quienes elaboran el sombrero volteado, consideran que les deben devolver por lo menos 68,000 hectáreas, los terrenos que hoy necesitan para cultivar la cañaflecha, materia prima del sombrero volteado. También escuchamos en esa primera parte lo que significa la amenaza a sus tradiciones y lo que hacen para defenderlas. Aprendimos, entre otras cosas, que el trenzado que vemos en el famoso sombrero es mucho más que eso. Pero también aprendimos que hay temor en la comunidad indígena por la influencia externa, por la influencia de otras culturas. Escuchamos cómo los artesanos veteranos han tenido que conformarse con muy poco. También descubrimos en esa primera parte los mitos de la comunidad zenú. En la segunda parte, descubrimos que muchos indígenas zenú prefieren vender café de manera informal en las calles de ciudades como Montería, ante las pocas oportunidades que ven como artesanos o cultivadores de la caña flecha. Hoy, en la tercera parte de este reportaje, escucharemos al ingeniero agrónomo Álvaro Pico,
Él, además de sus conocimientos y experiencia como ingeniero agrónomo, vivió 10 años en el resguardo Zenú, por eso conoce de cerca la situación. Le hemos pedido que nos resuma la posible solución a la problemática Zenú. ¿Cómo proteger el sombrero volteado? ¿Cómo proteger la caña flecha? ¿Cómo proteger al pueblo Zenú? A ver, la solución primero depende de la tierra. Que la tierra, ese globo terráqueo que hay ahí, que constituye el resguardo Zenú, de ahí va a depender, porque los indios se van a establecer de por vida en su territorio. ¿Y quién es la entidad llamada a que eso perdure? El Estado. Si el Estado no mete la mano ahí, la comunidad indígena Zenú, sobre todo la familia Finzenú, va a tender en el horizonte del tiempo a desaparecer. Entonces, si el Estado le mete la mano a eso, si el Estado recupera para los indios las 83.000 hectáreas que constituyen el resguardo colonial, eso perdurará por la eternidad en esa zona. Es decir, la familia perdurará. Y si la familia perdura, y la cañaflecha no solamente la siembran en las laderas, sino en el valle, como yo digo, ahí habrá mayor productividad, mayor producción de esa fibra, y el sombrero volteado va perdurando, primero. Segundo, si el Estado interviene a través del Ministerio de Educación, por ejemplo, de que los profesores, las educadoras y los educadores sean netamente indígenas, y cuando digo netamente indígenas es que conozcan bien la cultura y que la apliquen, enseñarían ellos mismos a los niños y a las niñas en las escuelas a trenzar el sombrero volteado, a trenzar lo que identifica a esa etnia o a esa familia Finzenú, y lo que identifica a Colombia como el sombrero volteado, que acuérdate que se lo puso el presidente Clinton y se lo puso el Papa. Entonces, para mí depende de la metida de la mano del Estado, a través de las instituciones como la ANT, el Ministerio de Cultura, e incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente, incluyendo el Ministerio de Minas, incluyendo el Ministerio del Deporte, porque incluso los juegos de los indios se han perdido, y los indios tenían sus propios juegos, tenían sus propias creencias y sobre todo los juegos, y esos juegos, si no los rescatamos, se pierde, que sí es posible rescatarlos. No podemos en ningún momento, creo yo, perder el tiempo en tratar de rescatar la lengua indígena Zenú. Es imposible rescatar esa lengua ya. Pero hay que rescatar la capacidad de producción. Hay que rescatar la tenencia de la tierra del resguardo colonial. Es decir, más o menos serían, en estos momentos estarían en manos de los indios un 15% de la tierra. Cuando siquiera esté en manos de los indígenas o de los indios zenúes, siquiera un 40% de la tierra de lo que es resguardo colonial, yo pensaría que ese gran resguardo republicano sería el bienestar de esa familia Finzenú. Usted como ingeniero agrónomo, ¿qué piensa del cultivo de la cañaflecha y la forma como se está dando en Córdoba? Pues listo, supongamos que tenemos la tierra, supongamos que se le recupera la tierra para el pueblo Zenú, pero ¿sería necesario mentalizar a la población cordobesa de la importancia del cultivo de cañaflecha, o eso lo maneja la etnia solamente? A ver, yo creo que es conveniente que en el departamento de Córdoba se conozca bien y muy bien por parte de la sociedad qué es lo que es el cultivo de la cañaflecha, que en estos momentos solamente ese cultivo, y como te repito, se daba espontáneo ahí en las zonas. En estos momentos solo el municipio de San Andrés de Tuchín son los que tienen el cultivo. Te estoy hablando de cifras oficiales, cifras del Ministerio de Agricultura. Entonces, además, el cultivo de la caña flecha se da mejor
en el valle, ya sea del río o de la ciénaga. Entonces, cuando los indios tengan en sus manos esas tierras ubérrimas, además del valle de la ciénaga Lorique y del Sinú, el cultivo de la cañaflecha ahí tendrá una gran productividad y habrá una gran producción, sobre todo de la caña flecha criolla, que es la que da el mejor sombrero 19. Lo que hoy se conoce como resguardo Zenú son los descendientes directos de la familia Finzenú, una de las 3 familias de los Zenú en total. Las otras 2 son Panzenú y Zenúfana. Y aunque se hable, por ejemplo, de unos 350,000 indígenas en este resguardo en la actualidad, el ingeniero Pico pide no dejar de lado ciertos fenómenos sociales a la hora de tocar este tema. Primero quiero aclararle que en el resguardo no está sentada las 3 familias. En el resguardo Córdoba Sucre está sentada la familia Finzenú. Y creo yo que según los censos que ha habido, los indios, la cantidad de indios que llega al resguardo no llega sino como a 118,000 personas, incluyendo gente que no es de la zona, pero que se han declarado indígenas, como dice la ley. Es decir, la situación, si vamos a buscar la verdad de lo que hay dentro del resguardo, no está tan fácil, ¿no? Porque ha llegado gente que no es indígena. Sí, no, eso es clarísimo. Porque si usted mira la historia reciente, digo yo, póngale 20, 25 años atrás, en San Andrés y en las cabeceras municipales nadie quería ser indio, porque ser indio era una desgracia, era algo mejor dicho, era vergüenza ser indio. Hoy, con las reivindicaciones que han conseguido los indios a través de su lucha social, hoy mucha gente de esas cabeceras municipales se ha declarado indio. Y son indios, porque la ley dice que usted es indio si usted se declara indio. Y eso también como los beneficios que hay, ¿no? Entiendo que hay mucha gente que ha estudiado becados por el hecho de que se identifican como indígenas. Sí, eso es muy cierto. Gente que ha obtenido la educación, en el caso de las disciplinas académicas, por el movimiento indígena. Es más, hay gente profesionales que se han educado en esas disciplinas académicas y después que están ya graduados, que tienen su título universitario, le han dado la espalda al movimiento indígena. Incluso algunos maestros que trabajan en el resguardo, son maestros que están ahí, digo yo, por el sueldo, pero que en el fondo no están con el movimiento indígena. Oyente, cuando vuelva a ver un sombrero volteado o alguna otra artesanía hecha con caña flecha, piense en todo lo que hay detrás de ese pueblo artesano que lo elaboró. Y por favor, recuerde las otras vueltas del sombrero. Con la producción de Andrea Carolina Sánchez García y Jader Teherán, ha sido un informe de Óscar Sánchez Oviedo para Café.